Y ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Don José. Lo que pasa, Fernando, es que para los hombres como Stalin O Putin. o Putin, el problema de divisiones, de armas, de mentiras. El Papa, cuando yo hablo de Polonia, no dejo de pensar en Karol Wojtyła, porque él jugó un papel tan importante. No solamente cuando dio Papa, es que antes de eso. Ya como arzobispo de Cracovia. Él era un militante de la lucha por la libertad de su pueblo, polaco hasta el tuétano. Bueno, no olvidemos que su padre Edmund fue soldado de los que repelen y estuvo como capitán en la victoria del Vístula, cuando el ejército de Trotsky trató de recuperar Polonia. Y cuando usted hable de Polonia... Sí, era un hombre que odiaba a los rusos. Y cuando usted hable de Polonia, nunca se olvide Alex de Wałęsa. De Lech Wałęsa, se le dice en polaco. Que fue uno de los dirigentes obreros Obrero. que llevó la pelea contra Jarosławski, ¿qué se llama? Jerry Jarosławski. De frente, y siempre tuvo el apoyo del Papa. Y el Papa era la quinta esencia del manejo internacional, conocía los detalles, y fue uno de los hombres más influyentes en el replanteamiento del mundo. En esa época, cuando dejó de existir al final la Unión Soviética por allá por los años del 91. Bueno, sobre todo cuando él, William Casey, y esto es en su santidad, bueno, le enseña en ese libro de Bernstein, pues tienen no sé cuántas divisiones rusas en la frontera polaca. Van a invadirlos a ustedes. Y en el marco de esto, eso que nosotros vimos allá por los años 80, no es que nosotros tuvimos una invasión aquí. Sí. Nosotros estamos entretenidos en lo nuestro. Que sirvió, incluso usted recuerda, mire la historia, de 89, vino 90 la señora Violeta y le ganó a Ortega, que se quería vino toda la guerra de Irak, y se produce el colapso de la Unión Soviética y entra al mundo una especie de recomposición y de paz que los europeos dieron por eterna y que hoy vuelven a la realidad al darse cuenta que los peligros de ayer están aquí. Nunca han dejado de y estar. Hoy están mucho más fuertes por la magnitud de la disponibilidad de artefactos de destrucción masiva con que cuenta el mundo. Nosotros tenemos bombas en el mundo para matarnos varias veces. Y en momentos críticos en que el mundo reclama cambios, después de una pandemia que se ha transmitido a todo color. Sí. Y donde se ha venido destruyendo los procesos democráticos, o destruyendo no, vamos a decir, debilitando. Y que ahora vuelven a retomarse con fuerza. Fíjese, acaba en la Unión Europea de decirle a Hungría, cuyo primer ministro salió electo en una forma aplastante, o usted pone en orden en los niveles de corrupción y ¿cómo se llama?, de eliminación de los derechos humanos de comunicación al pueblo húngaro, o nosotros le vamos a suspender todas las ayudas. Y se encuentra con el problema de que ¿qué le puede dar a Putin ahora? Nada. ¿Ves lo que estamos hablando de un mundo de esa complejidad? Nosotros aquí en Panamá tenemos que mirar más allá del ombligo de todos. Claro, el escenario que se nos presenta, porque dentro de ese escenario, al estudiarlo y uno mirarlo en detalle, nos damos cuenta que, para bien, si sabemos hacer la tarea correcta, no somos parte de este mundo en disputa, en una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque no somos parte del conflicto per se, pero estamos siendo afectados por el conflicto y somos parte importante del comercio global. No solamente por el canal, sino por la estructura de logística que nosotros hemos armado en Panamá. No solamente el canal de Panamá, vuelvo y le reitero, sino toda la infraestructura que nosotros hemos generado con zonas libres de exportación hacia América Latina. Nosotros somos parte del comercio en el mundo y en la región latinoamericana con una infraestructura altamente eficiente. Somos deficientes en otras partes de la economía, pero en esta infraestructura tenemos un nivel de eficiencia y en la otra nos hace falta más intercomunicación. Nosotros necesitamos interconectar el país al desarrollo y montar al carro del desarrollo
a nuestra juventud, a toda nuestra juventud, hombres y mujeres, muchachos, que necesitan, que lo hemos bajado, no le hemos dado ni siquiera, ayer yo decía el boleto, Nada. para montarse en el tren del desarrollo. No lo hemos parado de la cama para que se No lo monten. escuchamos. Entonces es en este momento en que nosotros tenemos que tomar una serie de políticas de nivel importante. Fíjense lo que hizo China y lo que está proponiendo el presidente de la República, lo que está proponiendo el presidente Biden. ¿Qué está proponiendo el presidente Biden? El presidente Biden estaba diciendo, mira acá, nosotros cometimos un error con esto de sacar nuestras fábricas de América y llevarlo. Eso también lo dijo Trump, ¿ah? Sí, Make America Great Again es eso, traer... Pero solo que Trump lo que hizo fue destruir más la unidad europea, confiar más en Putin y coger de enemigo a China. Eso fue lo que hizo Trump. Y entonces para él era China, 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 China. Y usted se fija que él nunca hablaba de Putin. Y por eso que Putin lo extraña. Entonces, además dejó enredado el país de una que a comienzo a tomar liderazgo mundial, políticamente hablando, y que es parte de estas acciones, ha producido esto. Nosotros en Panamá estamos en la discusión de todo lo que pasa en el mundo. Pero fíjense las cosas que van a ocurrir en el mundo que nos van a afectar. Les dije ayer que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés. ¿Y por qué a nosotros nos afecta eso? Bueno, porque esta es una economía dolarizada, pues. ¿O no? Y como es una economía dolarizada, el efecto del incremento de esa tasa y el incremento del aumento de los intereses en el mundo va a afectar nuestra capacidad de hacer cosas a menos que nosotros tomemos algunas medidas, entre ellas la promoción de nuestras inversiones, tanto las de oficiales que generan empleo con menos velocidad, como pero más las inversiones en el sector privado, entendiendo, por ejemplo, que en el sector inmobiliario gran parte de la oferta en el área metropolitana está saturada. Sí, hay una oferta. Estamos saturados. ¿Nosotros dónde podemos hacer infraestructura? En el interior. Se necesita más capacidad de hoteles para poder empujar el turismo. Y entonces nosotros tenemos que mirar y pesar lo que estamos haciendo para impulsar con eficiencia y con celeridad las inversiones privadas panameñas e extranjeras en nuestro país. Por eso llama la atención a que nosotros debemos darle una mayor publicidad a lo que estamos haciendo en materia de energía. Cuando hablo de materia de energía me refiero a la energía eléctrica, sobre todo la construcción de la planta en Colón, que va a representar más de $1.000 millones, cerca de $1.000 millones, perdón, y que va a poner el costo de la energía en el mercado ocasional a un nivel estable a largo plazo, que va a representar una reducción de tarifas para ustedes, no importa lo que le estén diciendo por allí, porque hay gente que habla de esto sin entender que todo este proceso de negociación, por ejemplo, de la planta de gas natural, su precio fue pactado hace tiempo, a largo plazo. Entonces nosotros solo tenemos reserva de gasolina por 7 días, 8 días, porque no, cada día que pasa es más cara. Sí. O sea, uno dice, bueno, ¿y por qué no tenemos 20? Digamos, porque eso cuesta plata, pues. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber entender es por qué nosotros no usamos, en este caso, nuestra mayor capacidad de comprensión, de inteligencia, de creatividad, y montamos un equipo humano que repiense el país en los próximos 10 años con proyectos específicos que arranquen desde ya. No es pensar en el país sin pensar tontería, sino pensar en cómo nosotros podemos desarrollar y proteger el agro y sobre todo la agroindustria. A mí me preocupa mucho, se los digo con sinceridad. Después vienen la gente a decir, no, que está muy cara, mire, la comida más cara es la que no existe. Y nosotros vamos a tener, y estamos teniendo ya, problemas de suministro de materia prima para producir alimentos. Y vamos a tener que recurrir a abonos orgánicos
y vamos a tener que bajar, ver cómo manejamos el manejo de las pestes, o sea, de los insectos, las plagas, porque no tenemos los suficientes. Entonces, esas cosas las tenemos que mirar para abastecernos y después pensar en los precios. Porque ¿de qué vale la pena hablar de que vamos a reducir la comida dando subsidios? Porque los subsidios son desprendimientos líquidos inmediatos. Cada vez que yo doy un subsidio tengo que sacar la plata en efectivo. Los incentivos tienen otra característica. Yo no dispongo de el efectivo inmediatamente. Yo lo que estoy tratando es traer inversiones para generar ¿qué cosa? Empleo. Para generar ¿qué cosa? Demanda. Eso es lo que está haciendo Xi Jinping, solo que él lo hace en una magnitud increíblemente mayor. Pero es el mismo principio. Para país grande o para país pequeño, cuando se dan este tipo de naturaleza, yo lo que quiero es generar empleo, mantener una demanda, mantener liquidez para consumir. Pero también tengo que ser precavido en que el exceso de subsidio me impide a mí invertir ¿en qué cosa? En infraestructura, en educación. Entonces le pedimos al gobierno, ¿por qué no construye tal cosa? ¿Por qué no construye tal cosa? Bueno, por un problema sencillo. Durante 2 años no tuvimos suficientes ingresos para enfrentar y tuvimos que pedir préstamos para poner el gobierno en mantenimiento, pero ya esa etapa pasó. Y tenemos que enfrentarnos ahora con rapidez, sin dilaciones. Y coincide esa etapa ahora con una crisis interna en el principal partido de gobierno, que es el Partido Revolucionario Democrático, en donde se ha fracturado. Hay una interpretación incorrecta de los papeles de los órganos del Estado. Hay una interpretación incorrecta. Y no se trata de concentrar poder. Se trata de que el poder que yo dispongo constitucional, cuál es el mejor uso colectivo posible que le puedo dar a ese poder que yo poseo. Fíjese la palabra que uso. Si usted dice que es torrijista y usted es miembro de la bancada del PRD, usted tiene que pensar entonces como torrijista, pues. ¿Qué pensaba Omar de todas esas cosas? El uso posible, el uso social, el más posible uso social de las cosas. Porque cuando usted toma una decisión y afecta favorablemente a los que menos tienen, usted no tenga duda que esa es la decisión correcta. Pero cuando usted toma decisiones creyendo que el populismo es la mejor decisión, usted está equivocado. Y alguien le tiene que decir que usted está equivocado. Eso se llama pan para hoy, hambre para mañana, y de ese pan se está acabando ya esos subsidios. Ya no tenemos capacidad de subsidio. Porque nosotros tenemos que generar riqueza. Y esa riqueza está detenida por la falta de nosotros de comprender cuáles son las fuerzas productivas que tenemos que liberar para producir esto. Y para la primera cosa que hay que hacer es tener las fuerzas políticas para implementar lo que yo quiero hacer. Entonces, esta dicotomía ejecutivo-legislativo impacta entonces negativamente en el judicial. Claro. Porque cuando se combina el hambre con la gana de comer y hay ausencia de alimento, entonces se forma la rebatiña. Entonces. Y ese es el punto de mi análisis de hoy. Los panameños que tienen la obligación de pensar con luces largas, que son los que dirigen, deben de pensar que su responsabilidad no es reelegirse, su responsabilidad es gobernar ahora. En tiempos como estos es muy difícil gobernar. Observen en nuestro continente hombres de derecha como el presidente de Ecuador o hombres de izquierda como el presidente del Perú, tienen a sus dos países estancados por no comprender cuál es la verdadera capacidad de transformar una nación cuando no hay una fuerza sustentadora del cambio y cuando el cambio se hace o se intenta hacer más allá de la velocidad que resiste la carrocería social del país que ellos dirigen. No hay una comprensión de lo que está pasando internamente. Entonces, ¿qué producen? La destrucción.
Fíjese que en el caso de Ecuador, allá hay un plan. La Asamblea lo echó para atrás. Y ahora se quedaron sin plan. ¿Quién sí tiene un plan? El crimen organizado. El narco. De tomarse todo. Y eso va produciendo, ¿no?, el cáncer de la desunión, el cáncer de la corrupción se está comiendo Ecuador. Se come a Perú, se come a Colombia y nos come a nosotros también. Sí. Nosotros somos inmunes a eso. Contra el virus de la corrupción y contra el virus de la desunión solo se impone el debate claro, sencillo, sincero. Entonces esta dicotomía que hemos armado, si yo no soy bueno para ocupar una determinada posición, yo si soy dirigente, y creo que soy dirigente, debo tener la capacidad de darme cuenta que yo soy el obstáculo. Entonces, ¿qué hago yo, Fernando? Echa un lado. Me separo para que el colectivo arme. Porque si usted es diputado hoy, usted debe agradecer a la estructura que le dio esa oportunidad. Porque yo no veo el ser diputado como más que una oportunidad de gobernar, de tener un nivel de importancia que ya la tuvo, pues. Sí. Bueno, lo que está hablando hoy, y les recomiendo ese escrito de don Francisco Bustamante en La Estrella, el que hay para mí, Entonces, que termina siendo el el lastre de nuestro el que hay para político. mí es la quinta esencia del antigobierno, de la antipolítica. Entonces hay gente que en otro bando confunde la política, que es una ciencia, que es el arte de gobernar, que es una ciencia, lo confunde con la politiquería barata y cae en la politiquería barata y entonces cree que destruyendo la estructura política, que lo que requiere es reforzamiento para el debate serio, concreto, difícil, complejo, con respeto a las discrepancias, pero con la intención de caminar en un sentido estratégico. Nosotros o hacemos lo que tenemos que hacer o vamos a perder el control del país y entonces el país no va a desaparecer. No, los que van a desaparecer somos nosotros del escenario. Pero otros vendrán. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos, es mi planteamiento de hoy, asegurarle a nuestras generaciones que hemos creado y hemos hecho el mayor esfuerzo. Observen el mundo. Nada más fíjense lo que está pasando, lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Hungría hoy, lo que pasa en Bulgaria, lo que está pasando en Alemania, en China popular, en Japón. Allá sale Kim Jong-un, el de Corea del Norte, a decir que él va a caminar en la guerra porque va a producir más y su pueblo se muere de hambre. ¿Qué clase de dirigente es él? O el señor Putin que llevó a Rusia a esta encrucijada sin salida para él, porque él cree que la salida de él es la salida de Rusia. No, la salida de Rusia es la del pueblo en general. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron en Rusia de lo que estaba haciendo Putin? La oligarquía financiera. ¿Se acuerdan que se lo dijimos? Y esa es la que tiene los recursos multimillonarios, y la que hoy clama por una salida, porque claro, con los beneficios que tienen, ¿dónde se estudian los hijos de ellos? ¿En Moscú? No, claro En que no. Suecia, en Suiza, en Inglaterra, Estados Unidos, en Oxford, en Francia. En Francia. Ellos son los mismos. ¿Dónde están las familias de Putin? ¿Dónde estudian? Pregunte. ¿Y con quién se conecta él cuando quiere comer? ¿Dónde trae comida? A ver, pregúntele para que te vea. Entonces, yo creo que debemos pensar todo esto y actuar con... Tenemos muy poco tiempo, porque esta crisis se va a desatar a mayor velocidad. La crisis ya está. No es que viene una crisis, es que está aquí. Lo que pasa es que los que tienen mucha comida no se dan cuenta que hay mucha gente que no tiene comida. Entonces, cuando usted vea la crisis, será muy tarde para usted. Nosotros lo estamos advirtiendo. El estado de división en que se encuentra la nación panameña hace complicada la toma de decisiones. Entonces nosotros que tenemos que pensar en el país al que a ustedes se les dio la oportunidad de gobernar. Entonces yo hago un llamado a la Asamblea Nacional, a los dirigentes, ellos salieron por votos, conocen, deben conocer lo que piensa su pueblo. ¿O usted cree, por ejemplo, que Colón está en buenas condiciones? Y Colón está lleno de gente buena. San Miguelito, Charraiján, Chorrera. Nosotros necesitamos un esfuerzo colectivo. De todos. De todos.
Entonces, lo que estamos es correteándonos entre todos. Estamos al revés. Estamos con la pescadilla, perdiéndose el rabo.